Bueno, seguimos adelante con la entrevista del día de hoy. Hoy les queremos comunicar también estamos aquí buscando hacer innovaciones en la tecnología, establecer alianzas con otros grupos y bueno, este programa va a ser transmitido también a través del YouTube y a través de un proyecto que se está denominando Cero Televisión, revolucionando la conciencia. Y bueno, les damos la bienvenida el compañero Javier Molina, que va a estar aquí apoyándonos también en los trabajos técnicos, y la idea es darles a ustedes todo el máximo de comodidades, de innovaciones para que puedan estarnos siguiendo fielmente y estar estableciendo una comunicación lo más clara posible, que se conozca quiénes son los interlocutores de las luchas en los movimientos y podamos palpar absolutamente todo lo que estamos desarrollando en ese sentido. Bueno, estamos aquí con la compañera Silvia y entramos ya directo en materia petrolera. Pues allí ha habido algunos cambios después de algunos eventos que hemos estado invitando a todos los compañeros del UNTIP a promocionarles en los barrios para que adviertan a todos los trabajadores, a todos los mexicanos sobre el problema que significaría que perdamos este importante recurso. Pues ya por allí Enrique Peña Nieto presentó su iniciativa y también a propósito hubo una respuesta por parte del PRD y particularmente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces pues aquí la parte moderal sería que un poco nos dijera Silvia cómo están viendo esta cuestión pues los trabajadores que tienen toda la especialización en la materia. Bueno, lo primero que tenemos que dejar muy claro es que es una reforma constitucional. Lo dice el primer párrafo de la iniciativa que presentó Peña Nieto. Textualmente dice: me permito someter a su digno conducto ante esa honorable asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución. Nosotros habíamos dicho que si no querían privatizar, no debían de tocar ningún artículo de la Constitución, mucho menos el 25, el 27 y el 28. Y justamente la reforma lo que hace es una reforma que se va directamente a reformar. A la yugular. Sí, se va directo a la yugular. Al 28, al párrafo cuarto del 28 y al párrafo sexto del 27. ¿Qué es lo que hace o cómo se visualiza claramente esta reforma? El artículo 28 actual dice: las siguientes áreas estratégicas, dice, no construirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y telegrafía, petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad. Y lo dejan así, igualito, pero le quitan petróleo, los demás hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad. Ahora resulta que lo estratégico en este país son los correos, que ya están desmembrados, por los supuesto, ¿no? telégrafos, que entiendo que hace rato ya no funcionan, y radiotelegrafía. Eso es ahorita lo estratégico, y quitan de lo estratégico, quitan al petróleo, los demás hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad. Esa es el quid de la reforma de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque al quitarlas, cuando dicen ya no son estratégicas estas áreas, entonces ya de acuerdo al artículo 25 constitucional, que ni lo trataron porque ya ni necesitan tocarlo, dice: el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas, que señala el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control de los organismos que en su caso se establezcan. Si deja de ser estratégico el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad, pues entonces ya no deben estar en manos del sector público. Ergo, los pueden vender, regalar, privatizar, o sea, pueden hacer lo que quieran, porque ya no son estratégicos. Eso es lo que pretenden. Ese es el quid de la reforma de Peña Nieto. Y bueno, vaya que es una cuestión de peso, ¿no? Porque hemos dicho insistentemente, para que la gente entienda el impacto que tiene en su economía, pues que cada 40 centavos de cada peso del gasto federal son petróleo. Pero la electricidad no es menos, estamos hablando de que son por lo menos 9-10 centavos del presupuesto. Es una cosa también bastante importante. Pues no son por menos las dos empresas más importantes del país, ¿no? O sea que prácticamente pues, nos están dejando sin nada. Eso es lo que estaría detrás, ¿no? Sí. Además ahora, ¿qué le quitan al artículo 27? Al artículo 27 solo le quitan una palabra. Con eso es suficiente. Antes decía: tratándose del petróleo,
los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o minerales radiactivos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria. Y lo dejan así. No se otorgarán, no se expedirán, no se otorgarán concesiones ni contratos respecto de minerales radiactivos. Dejan lo de los radiactivos. Y respecto al petróleo nomás dicen, no se expedirán concesiones. O sea, sí, contratos. Sí, contratos, ¿no? Entonces, que le quitan la palabra contratos y tú dices, pues no le están quitando nada. Pues, ¿cómo no? Es a partir de los contratos que piensan darle a las transnacionales cómo se va a ir la renta petrolera. Esto que llaman los contratos de utilidad compartida, ¿no? Lo van a hacer de mil formas. Su primer intento fueron los contratos de servicios múltiples, que tenemos que decir, nosotros, en ese tiempo éramos UNCID, nosotros los paramos. Luego empezaron con sus contratos integrales. Bueno, nosotros paramos los contratos de servicios múltiples porque presentamos una demanda constitucional. Con los integrales no lo hemos podido hacer por varias cuestiones de la organización y sobre todo económicas. Cuesta caro una demanda de esas. Y ahorita pues vienen por los contratos ya de compartir directamente la renta, ¿no? Pero lo que quiero nada más que quede muy claro en principio es una reforma constitucional de 2 artículos que con eso se le quita lo estratégico a nuestros hidrocarburos, a la electricidad, y ya los pueden privatizar. Y por lo tanto con cualquier ley reglamentaria la pueden manejar, ¿no? Pues les vale ya. Leyes reglamentarias que ya están absolutamente favorables a las transnacionales, ¿no? Ahora, la otra parte importante de la iniciativa que estamos ahorita comentando es que ellos dicen, esta iniciativa de reforma constitucional en materia energética se sustenta en los siguientes ejes estratégicos. Plantean 6 ejes. Pero lo más... ahora sí que no sabe uno si llorar o reír. Es que utilizan nuestros argumentos de por qué no se debe privatizar para decir que por eso se tiene que privatizar, ¿no? Es así lo más bizarro que me ha pasado en la vida, ¿no? Lo más cínico, diremos, ¿no? Ya no sé si es cinismo o es ya... No tienen el menor asomo de pudor, de... No, es su primer eje. O sea, dicen, necesitamos privatizar, ¿sí?, para fortalecer el papel del Estado como rector de la industria petrolera. Bueno, lo está perdiendo el papel, ¿no? O sea, en la medida que el gobierno deje de tener los recursos que vienen del petróleo, pues está perdiendo la rectoría, está perdiendo el control, está perdiendo todo, ¿no? Y ellos utilizan como primer eje que con esta reforma se fortalece el papel del Estado. ¿Cómo se va a fortalecer un Estado si está perdiendo atribuciones? Pero ¿cómo utilizan nuestros propios argumentos de defensa a favor de su privatización, ¿no? Su otro eje, crecimiento económico, porque necesitamos crecer económicamente. Hemos estado dando muchas veces, ya todo el mundo se sabe las cifras de lo que Pemex le otorga a la nación, ¿no? Y justamente el crecimiento económico, poquito que hay, es gracias a Pemex. Si nosotros entregamos crecimiento y bienestar social, lo poco que hay. Lo poquito que hay viene el petróleo. Si tú se lo quitas, ¿cómo va a haber ni crecimiento? Si nadie paga impuestos. Ni crecimiento, ni desarrollo social, ¿no? Entonces, ese es su segundo eje, ¿eh? Su tercer eje de por qué tienen que privatizar es desarrollo incluyente. El acceso a la energía permitirá democratizar la productividad y calidad de vida de la población. Ahora resulta que con las transnacionales aquí vamos a tener democracia y vamos a aumentar la productividad. Siempre hablan, en este caso, de que con la privatización se van a desarrollar empleos. ¡Wow! Va a detonarse los empleos. Están hablando de que van a venir más inversiones, pero ese es el cuento desde los 80. Así. Bueno, pues resulta que cuando se hizo la ampliación de la refinería de Madero, pues todo el mundo, los soldadores, los paileros, los obreros dicen, pues va a haber chamba, ¿no? Porque cuando se han hecho las otras, la de Minatitlán, la de Cadereyta, pues sí, de repente contratan soldadores, contratan gente, ¿no? Pues ahí va la gente a Madero, ¿no? Porque pues iba a haber chamba. Era una coreana, Sanjung, la que ganó la licitación. Y pusieron una malla, cercaron una malla en un área pegadita a la refinería.
para que los coreanos que trajeron coreanos, filipinos, de obreros, paileros, de todo. Ajá. No contrataron un solo tubero, no se contrataron. Bueno, trajeron hasta los que les cortaban el pelo. Lo trajeron hasta los que les cortaban el pelo, entonces ni siquiera ganaron los peluqueros de Ciudad Madero, ¿no? Ajá. Esa película ya la vimos. Que nos digan que con la reforma energética se van a generar empleos, es lo mismo que nos dijeron con la reforma laboral. Se van a crear empleos. ¿Cuántos empleos se han perdido en estos 6 meses? Más en el tiempo que va desde que Peña Nieto hay un reporte llegó. Que las grandes empresas perdieron como 68,000 empleos de enero a junio de este año. Sí, pero en global se habla de más de 450,000 empleos perdidos. Entonces, ya vimos esa película, señores priistas, ya cámbienle el cassette, ¿no? Bueno, sí le cambiaron porque ahora resulta que usan nuestros argumentos a favor de ellos, ¿no? El cuarto eje. Necesitamos privatizar por seguridad energética. O sea, justamente lo que hace esta reforma es echar por el suelo la seguridad energética. Yo creo que no nos queda claro lo estratégico que es la energía. Yo creo que si la población en general entendiéramos lo estratégico que es la energía, de cómo los países del mundo han ido rescatando, la moda, aprovechando el tema, la moda a partir de hace 10 años es ir nacionalizando las reservas. Nacionalizando las empresas petroleras. Esa es la moda. Si queremos modernizar Pemex, lo que tenemos que hacer es sacar a todas las transnacionales, las más de 400 transnacionales que trabajan en Pemex, le trabajan a Pemex o están asociadas con Pemex, para que podamos realmente... No, incluso el ejemplo que ellos tanto pregonan en la televisión, el de Petrobras, pues está en un proceso de renacionalización que está recuperando el gobierno de Brasil, ¿no? Tuvieron lo que hizo Lula, porque quien privatizó fue Cardoso. Uh-huh. Y Lula lo que hizo fue formar Petrosal. Uh-huh. Petrosal es la nueva empresa que permite a Brasil quedarse con todos los nuevos yacimientos a favor del pueblo y no privatizar, no con Petrobras, que tiene pues todavía muchas concesiones hacia los privados, ¿no? Entonces la modernización es hacia acá. No, ellos nos dicen que por seguridad energética hay que presentar, ellos en eso se basan, en la seguridad energética. Es su cuarto eje estratégico. El quinto, yo no sé si llorar ya a gritos o enloquecer. Transparencia. O sea, hacen esta reforma para garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la información, así como en el IFAI, sobre ¿no? la administración del patrimonio energético nacional. O sea, necesitas darle a los transnacionales que son transparentísimos, ¿eh? O sea, la contabilidad de las grandes petroleras está a la luz del mundo, me imagino, ¿verdad? Día con día. Día con día. No se esconden en paraísos fiscales, no están... No evaden impuestos. No evaden impuestos. O sea, es de risa no ocultan ganancias, que utilicen a la transparencia como un argumento, como el quinto eje, para hacer esta reforma. Esta porquería, ¿no? Ahora resulta que para que puedas ser transparente tienes que venderla. No tienes tu gobierno la capacidad de hacer de una empresa con Petróleos Mexicanos que sea más transparente. Y obviamente no lo haces porque pues acaba de salir la nota de cuántos millones de dólares estuvo desviando Calderón a partir de PMI, que es de lo más opaco del mundo, que tenía 26 empresas, ahorita ya no sé cuántas haya, manipulando, moviendo el dinero de una forma absolutamente opaca. Uh-huh. Entonces, que no nos vengan a contar que... Como en España, ¿no? Por cierto, ¿no? Ahora que estamos recordando ahí. Por transparencia. Y bueno, y el sexto eje, o sea, uno va leyendo los ejes y empiezas a reírte y luego te ríes a carcajadas y terminas llorando, ¿no? Porque el sexto eje es por sustentabilidad y protección del medio ambiente. Ahora resulta que quienes proponen el fracking para sacar el gas shale, que es una tecnología absolutamente depredadora ambientalmente, que es una industria que está demostrado, es ecocida,
está lastimando en las regiones de Estados Unidos que están explotando fuertemente por medio de este método, de esta metodología. Bueno, ahí habría que aclararle a los mexicanos que este asunto de este gas que estás comentando es lo siguiente que empiezan a explotar aquí y que ya en Estados Unidos lo están rechazando además, ¿no? Sí, dicen verdades a medias. Es verdad que el petróleo convencional llegó a su clímax en 2004 a nivel internacional, le llamamos el peak oil. Uh-huh. Entonces es verdad que el petróleo convencional va en un declive natural. Sí. Uh-huh. El petróleo es otra cosa que tenemos que entender, es un recurso no renovable, es finito, se acaba. Entonces es absurdo que nuestros tecnócratas, yo no me acuerdo de este idiota que andaba, que fue de Relaciones Exteriores, Castañeda, Jorge Castañeda, sí. Una vez dijo, tenemos que aprovechar a sacar todo el petróleo y venderlo ahorita que está caro. O sea, eso es no tener la menor idea de lo que significa quedarte sin energía. Si no nos acordamos cómo, ¿se acuerdan en 2005, Europa, cuando Rusia cerró la llave del gas? ¿Qué invierno se pasaron los europeos? Europa, sí. Europa estaba desesperada porque no tenía gas para la calefacción, no tenía gas. Eso es estratégico. ¿Con qué mueves los automóviles? ¿Con qué mueves la industria? ¿Con qué te mueves tú si no es a través de la energía? Nosotros le apostamos a las energías alternativas. Nosotros quisiéramos que la energía solar fuera ya una realidad, que la energía eólica hubiera sido otra cosa a lo que hicieron. Nos vendieron la energía eólica como una energía limpia. Y lo que estamos viendo en el Istmo de Tehuantepec es el despojo de poblaciones, de comunidades enteras a través de de Iberdrola y estas empresas españolas que se pusieron los grandes generadores eólicos, uh-huh. Rompiendo el tejido social. Pero ellos piensan que las grandes transnacionales son ejemplos de ética industrial, ¿no? Sí, entonces realmente es patético los argumentos que usa el PRI gobierno, Peña Nieto, para justificar una reforma privatizadora. No sé por qué no usan el término. Pues si son tan cínicos ya, pues debían de decir, pues sí privatizamos y ya, ¿no? No, pero yo creo que eso lo tienen medido ellos, ¿no? Porque ellos están haciendo constantemente encuestas y han de suponer que la gente le tiene miedo al término, pero la gente no entiende de fondo lo que está sucediendo realmente ahorita, porque lo que están planteando, pues sí, es una reforma privatizadora. Los argumentos que están dando, pues es el cinismo de tantos años de corrupción e impunidad. Yo creo que sí lo hacen deliberadamente omitir el término, ¿no? Porque si no, quién sabe qué les pasaría si la gente cayera en el 20, que bueno, probablemente pueda caer, pues todavía faltan buenos rounds que se van a dar en las próximas semanas sobre este problema y esperemos saber en qué reacción tiene la gente, ¿no? Sí, leyendo hoy las declaraciones de Lozoya, uh-huh. El director Emilio Lozoya, el director general de Petróleos Mexicanos, no, son están en este ritmo. Esa fue su estrategia. De ahora sus mercadotecnia, los que hacen toda sus publicistas, todo su marketing, todo, ¿no? Es ganar utilizar nuestras palabras para confundir y para que la gente no tiene suficiente información. Claro, entonces dicen, pues si los dos están por lo mismo, ellos quieren energías limpias y ellos también, ellos quieren autonomía, ellos también, ellos quieren soberanía, ellos también, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el problema de que se privaticen, no? Pero sí me llama la atención, dice, la actual administración busca desmitificar lo que se viene diciendo de que estas son propuestas privatizadoras de la renta petrolera. Y como he venido diciendo, por más que se repita una mentira 1000 veces, no se va a convertir en verdad. O sea, pues sí. Justamente lo que ellos hacen, repetir una mentira 1000 veces para que sea una verdad. Ahora, resulta que ellos son los que dicen, ustedes están mintiendo y usan la misma mentira, ¿no? ¿Me explico? Es bien interesante el juego mediático que están haciendo de confusión a la población, porque saben que si son claramente privatizadoras, la gente lo va a rechazar. Bueno, yo creo que allí sí sería importante hasta incluso hacer un programa al respecto sobre cuál es el discurso oficial, por qué lo están manejando de esa manera y por qué piensan que eso les puede dar resultado. Yo creo que eso sería importante,
que lo empezamos a revisar todo el conjunto del movimiento social, la importancia que tiene, por qué se están manejando de esa manera y por qué no lo podrían hacer de otra. Ahora, yo creo que aquí a la gente un poco es el motivo ahorita de estar reuniendo el mayor número de argumentos. Sería importante que la gente se le aclararan varias cosas. Por ejemplo, una cosa que estuve insistiendo mucho en la televisión fue esto en los contratos de utilidad compartida, que la gente no entiende qué cosa es eso, ¿no? Y le suena muy bonito, ¿no? Que pues, quién sabe, no, pues es una modalidad y a lo mejor con eso no se modificó la Constitución. Como tú ya dijiste, pues ya se modificó y está claro. Bueno, se pretende modificar. Y entonces está claro que van por eso. Como igual, a pesar de la gran movilización de los maestros, se aventaron el tiro de modificar el artículo 3º, ¿no? Ahorita están negociando, pero primero dan el chingadazo y luego a ver quién respinga, ¿no? Es como están haciendo las cosas. O sea, hay un discurso falso, pero meto el fregadazo y a ver quién respinga, y si no respinga, pues se fregó. Así de sencillo, ¿no? Yo creo que esa es la parte que ellos están utilizando. Entonces, aclarar este asunto de los contratos de utilidad compartida, y me gustaría mucho que le aclararas a la gente este asunto de por qué no se debe privatizar Pemex, y toda esta parte del argumento que tenemos, pues, de todos los recursos disponibles que tiene Pemex, y bueno, ahí sacar un poco de las alternativas de ustedes como Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros, de para dónde debería caminar el país. Yo creo que esto es importante que lo manejemos ahorita, porque es lo que va a estar a la discusión en las próximas semanas. Pero entonces vamos a un corte primero aquí del programa, y hoy revolucionando la conciencia con el programa de Cero Televisión, buscando pues, llegar a más personas que puedan saber de las problemáticas que tiene el país, y sobre todo que tengan pautas de cómo tomar decisiones. Está también aquí con nosotros el compañero Omar Sandoval. Le vamos a pedir allí un poco su opinión sobre estas cosas que está expresando la compañera Silvia. ¿Cómo ve el asunto del petróleo? Bueno, buenas tardes a todos. La información que nos ha proporcionado la compañera Silvia pues es muy importante, y vamos a tratar de darle otro enfoque para que sea más fácil que la gente que nos está escuchando la pueda entender. Recordemos que el petróleo, como otros recursos naturales con los que cuenta México, son recursos estratégicos. ¿Por qué se consideran estratégicos? Porque son muy importantes para el desarrollo del país y de la vida misma. Por ejemplo, otro recurso estratégico sería el agua, la energía eléctrica, las propias playas, y ahora hay toda una serie de iniciativas para privatizarlas. Por ejemplo, las playas, en la cuestión de privatizarlas para que la puedan adquirir extranjeros ya directamente. Y pues el agua también se ha ido privatizando poco a poco, tanto para, por ejemplo, por las empresas que producen energía eléctrica, que ahora nos venden y que está privatizada. Ya el 50% de la energía eléctrica en nuestro país está privatizado, y que además todo ese apropiamiento, ese robo por parte de las empresas privadas, nos está repercutiendo en la vida cotidiana. La privatización, al menos en México, ha traído siempre costos más altos. Y por ejemplo, en la energía eléctrica en México, como comentaba, el 50% que supuestamente no está privatizada, que la CFE es el monopolio. Bueno, pues hay empresas privadas que a través de la figura de autoabastecimiento están produciendo energía eléctrica que posteriormente le venden a la CFE, o ya directamente a municipios, a las transnacionales principalmente, a precios que la CFE le cuesta más caro. Por ejemplo, el megawatt, el kilowatt o el megawatt, le sale más barato producirlo a la CFE que comprárselo a estas empresas privadas. Y esto pues obviamente repercute en nuestro recibo de luz y en todos los servicios que tenemos que pagar que utilizan ese recurso. Hoy sale en La Jornada, o en algún periódico de circulación nacional, que 8 millones de personas aún no tienen energía eléctrica en sus casas. 8 millones, claro, principalmente indígenas, pero indígenas que están en las zonas que son más ricas, curiosamente, de esos recursos. Tenemos el caso, por ejemplo,
del el municipio de Cutzamala de Pinzón en Guerrero, donde opera una transnacional como en el Green Power de Italia, a través de una empresa disque mexicana que se llama Mexidro, y está no nada más enriqueciéndose con los recursos naturales mexicanos, sino que además está depredando el ambiente. Ya hay órdenes para el cierre y no ha sido posible cerrar la empresa, salvo ahora que la gente está organizada y tiene parada la empresa. Pero ya los daños ecológicos son importantes, porque la gente ya no puede vivir del pescado de la presa, que ¿cómo se llama? Que era su única fuente de ingreso, o de algunas sembradíos que tenían y que regaban la presa, porque la empresa está utilizando más agua de la que está permitida para la cuestión de la energía eléctrica. Entonces, ¿cómo se va a reflejar la privatización de Pemex en nuestra vida cotidiana? Se va a reflejar primero porque el dinero que ahorita está aportando Pemex para el gasto del gobierno federal, que es para educación, salud, los propios apoyos de oportunidades, cualquier incluso servicio, transporte, etcétera, todo eso se va a ir elevando. ¿Y cómo van a tener que tratar de tapar el hueco? Pues con mayores impuestos. Aumentando el IVA, ¿no? Aumentando el IVA principalmente, el IVA alimentos y medicinas, quitándole la tasa cero, etcétera. Eso es lo que va a impactar, y es lo que tenemos que tener claro, que no nada más es, pues una empresa que a mí pues teóricamente no me da nada. No, sí nos da en especie y nos da bastante. Pues no sé, aquí Alfredo, que nos dieras un comentario. Pues que todo esto que ocurre en México es muy lamentable, pero tiene una explicación. O sea, los mexicanos hemos permitido que estos ladrones, que Alibaba y sus 40 ladrones, bueno, son más, ¿no? Son todos los gobernadores, son todos los... Pero no son muchos, de todas maneras. Bueno, no son muchos. La oligarquía, la clase política, los medios de comunicación, todos los que se benefician del negocio que genera el petróleo, que genera la energía eléctrica, el agua, o sea, todos los recursos que son estratégicos y que son de primera necesidad para todos. Porque el petróleo, como lo decían mis compañeros que me antecedieron, pues sigue significando 40 centavos de cada peso aproximadamente del presupuesto público, y entonces dejar de percibir esos recursos el gobierno significa que tienen que tapar un hoyo enorme, y eso solo lo van a poder hacer aumentando los precios de todo, pero fundamentalmente aumentándonos los impuestos directamente. Ellos no van a aportar nada. De hecho, los empresarios casi no pagan nada de impuestos. Los grandes empresarios hasta les devuelven impuestos, como hizo Fox en su momento. O sea, son unos verdaderos pillos. Este país lo han hecho pedazos, pero también está la contraparte que nos corresponde a nosotros, a los mexicanos. No nos hemos organizado lo suficientemente bien. Somos millones de agraviados, pero estamos dispersos. Ahorita hay un movimiento muy importante del magisterio que pues lamentablemente llega tarde a esta parte del petróleo, de la lucha por el petróleo, pero bueno, ahí están. Y es el movimiento más grande, es el movimiento hoy por hoy el más importante en el país, y tenemos que cobijarlo entre todos. Pero no es una lucha de ellos, es una lucha de todos los sectores, de campesinos, de obreros, de amas de casa, de estudiantes, de jóvenes, de movimiento de mujeres, de la gente del movimiento urbano popular. Tenemos que organizarnos todos y acabar ya de una vez con estos abusos de los neoliberales que han llegado a implantar y a desarrollar un gobierno ligado al narcotráfico. Ellos son los principales capos, ellos son los principales responsables de lo que está ocurriendo en todo el país. Entonces, tenemos ahí en el horizonte, como siempre, la posibilidad de cambiar las cosas. Nada es para siempre. Aunque cambiaran las leyes, aunque nos impusieran la reforma petrolera y empezaran a robarse el petróleo como ya lo han hecho desde hace mucho tiempo, eso lo podemos revertir. Todo se puede cambiar mientras hay vida
hay esperanza, dice el subcomandante Marcos. Nosotros tenemos que lograr la organización necesaria, la fuerza necesaria, la conciencia política en las mayorías de la población para que podamos revertir todos estos abusos que nos están dejando en una gran miseria a millones de mexicanas y mexicanos. Merecemos una vida mejor, merecemos vivir bien, merecemos tener alimentos, comida, casa, tierra para sembrar, necesitamos tener un buen medio ambiente, cultura, educación, salud, bueno, un montón de cosas que serían posibles si los recursos se administraran como debe de ser. Hay que terminar con esto. Entonces, organización y lucha. Creo que ahí está la clave y tenemos que empujarle por ahí. Pero el análisis, desde luego, es fundamental para saber a qué nos estamos enfrentando. Continuamos con el programa, con la química Silvia Ramos. Es muy importante tu opinión. Estamos aquí muy al pendiente de lo que nos digas. Como soy ingeniera química, yo siempre me he sentido más ingeniera que química. De química bueno, no sé mucho. Sí hay una diferencia, ¿eh? Sí, hay una diferencia, la verdad. Está la Todo el mundo dice, relación ay, de operación eres química. No, soy ingeniero. Los ingenieros nos vamos así más bien por operaciones unitarias y otras cosas. Sí, el proceso es distinto, ¿no? Sí. El industrial. Pero bueno, lo importante aquí, yo creo que hay que partir de por qué es estratégico, ¿no? Si entendemos lo estratégico, yo siempre pongo un caso, que ustedes ya conocen, que es el caso de Unocal. Cuando la empresa petrolera china, la SNOC, quiso comprar Unocal en el 2005, pues ellos ofrecieron 19,000 millones de dólares y se había puesto un techo de 16,000 millones de dólares. O sea, en Estados Unidos. En Estados Unidos. O sea, una empresa estadounidense. Sí, entonces una empresa estadounidense que se llama Unocal la trataron de comprar los chinos y pues los chinos estaban muy contentos porque ya tenían a una empresa, ¿no? De 19,000 millones de dólares les había costado. Y el Senado norteamericano no permitió la compra. Y dijo textualmente, el petróleo y el gas son activos estratégicos. La compra de Unocal por parte de la firma estatal china amenazaría con perjudicar la seguridad de Estados Unidos. O sea, ellos sí tienen bien claro lo que es estratégico. Ellos sí tienen bien claro que por qué no se puede vender esas empresas al extranjero, ¿no? Ellos se dividen la ganancia, no se la dan al pueblo, pero entre ellos mismos, entre la misma oligarquía, ahí juegan, ¿no? La oligarquía petrolera y ellos. Pero que no le entre nadie a jugar con sus canicas, ¿no? O sea, esa es la primera parte. Es una industria estratégica que por lo mismo tiene que seguir en manos de la nación. Que quede claro, es de la nación, no del gobierno. ¿Sí? Los recursos los legisladores naturales incluso, ¿no? Muy importante que se entendiera que ni de los diputados. Son es de todo la el pueblo. nación. La nación mexicana. Pues, completa. Pero no de los legisladores. Claro. Y aprovecho lo que decía el compañero, es Alfredo. la lucha, el compañero Alfredo, la lucha no está en las cámaras, ¿eh? En las cámaras ellos hacen sus cálculos y en sus cálculos saben que la llevan ganada. La lucha está en las calles, la lucha está afuera. No esperemos nada que los diputados en un acto de contrición se van a volver nacionalistas o van a querer al país. No, ellos tienen muy claro a quién sirven. Son sirvientes de la oligarquía, entonces ahí no está el cuello. La otra parte, sus argumentos. Pemex no tiene recursos económicos, la tenemos que vender porque no tiene recursos económicos. Yo siempre me pregunto, ¿quién compra algo que está quebrado, que no sirve, que ya es y menos las basura? Transnacionales, ¿no? Esas nunca hacen malos negocios. Las transnacionales quiero saber si comprarían algo que no sirve, ¿no? Bueno, nosotros decimos, Pemex tiene recursos suficientes. Pemex ya se dice, todo el mundo se da casi, bueno, sus ventas totales fueron de 1.557.000 millones de pesos en 2012. En el 2012, en este año van a ser más. Y lo que le entregaron, Hacienda le quitó, fueron 938.782 millones de pesos. Casi 1 billón de pesos. Sí, entonces casi 1 billón. Yo digo, no pedimos, los trabajadores petroleros no pedimos, déjenlo todo, ¿no? Tampoco. Pero pudiéramos ser razonables y decir, pues con un 10% de ese billón anual, un 10% de los ingresos libres, porque Hacienda le cobra a Pemex sobre los ingresos totales,
sobre los ingresos totales. Y nosotros decimos, no, un 10% de lo que le queda a Pemex libre, ¿no? De 90,000 millones. Sí, con eso podemos ir poco a poco reconstruyendo las petroquímicas, las refinerías, los ductos, y en poco tiempo, no crean tampoco que a 20 años, ¿no? ¿Cómo cuánto cuesta una refinería? Depende. Es que si una refinería, la gente dice, es que una refinería, que necesitamos 4, necesitamos 5, podemos hacer una de 1 millón de barriles, de 5 millones de barriles, de no sé, ¿no? Claro, pero por ejemplo, como la fantasma de Calderón, ¿para cuánto se pone? Iba a ser para que 200. Calderón porque eran 2, ¿no? Las Bicentenario, que por cierto ya se suspendió, y ya está formalmente suspendido el proyecto. A los compañeros que estaban trabajando en el proyecto les avisaron desde el mes pasado, 0, ya no va. Y yo me explico por qué no va. Ya se hizo el trabajo de aplanado, ya se puso la barda. Bueno, hace como un mes que fui a verla, todavía le faltaba un pedazo de barda. Pero es ya... la más lenta del mundo, ¿no? Sí, pero ya se hicieron los estudios de impacto, los estudios de riesgo, los estudios de mecánica de suelos. O sea, ya sí se hizo cosas, pues, ¿no? Y eso está bonito para que llegue Shell, Claro. Ya está lista para convertirse en un negocio. Chevron, para ver quién llega y les vas a vender, le vas a dar ya lo que nos costó a nosotros una lanísima, acondicionar el terreno, ¿no? Prepararlo, porque estaba muy desnivelado, tenía muchos problemas, encontraron ahí cuestiones también arqueológicas, o sea, fue todo un rollo muy complicado. Y cuando ya está listo, suspendes el proyecto, ya está la ingeniería de diseño y la ingeniería básica. La ingeniería ya básica está de listo diseño para que se vuelva privado. ya está listo para que le entre, ¿no? Entonces, No, y aparte se lo van a regalar. claro que se los van a regalar. No se lo cobran, eso es parte del bono para venga. Sí, para acá. yo si no fuera porque es un estamos... cinismo terrible, ¿no? Sí, yo tengo muy claro, porque uno dice, es que estúpidos son. No. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Ponen la cara de estúpidos, pero pues no lo son. ¿Quién vende? Ellos van a asegurar el futuro de ellos y de sus 5 generaciones. Fácilmente. Y mientras el pueblo va a quedarse sin un recurso estratégico, por una parte, porque además vas a tener que importarlo. Desgraciadamente las medicinas, las energías alternativas no se han desarrollado, entonces vamos a seguir dependiendo del petróleo un buen rato, ¿no? Entonces, bueno, recursos tiene Pemex, tiene suficientes, las cifras son demoledoras. El Pemex tiene el costo de producción de barril más bajo del mundo. El año pasado fue $6.13 el barril. Este año nos está saliendo a 6.84. Pero de todos modos somos el que tiene el más bajo costo de extracción de barril. Petrobras, que es el ejemplo, tenía el año pasado 12.9, hoy está en su extracción en 13.62, el doble de nosotros. Exactamente. Y además estamos muy por abajo de Statoil, de Total, de Exxon, de todas las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, bueno, es estratégico, por eso no lo podemos vender. Si tenemos recursos, por eso no lo podemos vender. Sí, es rentable. ¿Es rentable? Sí. Quiero que sepan que Pemex es la empresa que tiene el menor costo de operación del mundo, es la petrolera con menor costo de operación. Esos petroleros flojos, irresponsables y todo eso, pues somos los más... Ahora resulta que somos la empresa más productiva petrolera. Nuestro costo de operación fue de 9.7, muy por abajo de las demás. Y todo el mundo se pregunta por qué. Yo también me pregunto. Con el robo de combustible que es estratosférico, Factores en contra que tiene. No, uno no se imagina los miles de millones de dólares que se está robando el crimen organizado. Yo siempre hablo del libro de Ana Lilia Pérez, claro. El Cártel Negro, donde nos dice, por ejemplo, que el 60% de la gasolina que se vende en Monterrey es robada, ¿no? O cuando nos hablamos de todos los miles de barriles que se roban, yo no sabía por qué se robaban el crudo. Pues se lo venden a las empresas norteamericanas. Pues ahora resulta que se roban crudo. Antes nomás empezaron robándose gasolina, turbocina, diésel, pero ahora se roban hasta el combustóleo. O sea, se roban lo que pueden. Yo trabajo ahí en la refinería de Tulidalgo y tiro por viaje. A la semana nos llegan 2 o 3 ilícitos, le llamamos. La PGR te lleva producto que dice, analízamelo para ver qué se robaron. Entonces tú las ves y dices, no, pues este es crudo, y ya le haces la prueba, no, pues es una mezcla que no sé qué, o esta es gasolina, así, ¿no? Y le digo, ay, otra vez otro ilícito, esta semana hemos tenido 3. Voltea y me dice, en Salamanca tienen un promedio de 10 a 15 diarios. Órale.
Claro. Yo me quedé así, dije, oye, pues necesitas una plantilla de ingenieros y de laboratorio y demás, pues para estar analizando los ilícitos nomás, ¿no? El robo de combustible es horrible. Yo creo que les falló un poco la estrategia. O sea, Pemex es tan productivo, tan importante, tan estratégico, que no les funcionó lo que hicieron con los paraestatales. Yo trabajé en las truchas. Cuando yo llegué a las truchas nuevecitas, era la siderúrgica más grande de Latinoamérica. Era un orgullo trabajar en las truchas, era preciosa, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues las van dejando de dar mantenimiento, las chatarrizan y las terminan vendiendo, como hicieron con las truchas, las hacen cachitos y a ti te vendo, las dividen y las venden, y total que ya la producción de acero cae, que es uno de los indicadores más importantes, etcétera. Y eso le hicieron a Pemex. La hicieron cachitos, en el 92 la dividen en 5 pues. Y tú dices, ¿cómo ha aguantado? O sea, ¿cómo le ha hecho? ¿Cómo es posible que haya sobrevivido? Porque la depredación de Pemex empezó desde el 90, la partieron en pedazos. Desde ¿no? el 82. Destruyeron todo su proceso integrado, ¿no? Sí, en el 86, Miguel de la Madrid, de los 70 productos que teníamos, le quitó 20 y los dejó en 40. Y después Salinas de Gortari llega ya a dividir la empresa y de los 40 dejan 19 productos petroquímicos. Cedillo en el 95, en marzo del 95 sacó la licitación para vender Cosoleacaque. Cosoleacaque era la productora de amoníaco más grande de Latinoamérica. Teníamos 7 plantas de amoníaco y yo siempre platico, porque me parece muy ilustrativo de lo que Pemex puede ser, porque lo fue y lo puede volver a ser, el detonador de cadenas productivas. ¿Cómo era hace 25 años? Pemex, porque era un solo Pemex, sacaba el crudo, se lo daba a la refinería y el gas se lo daba a la petroquímica. Cosoleacaque recibía el crudo hacia amoníaco. El amoníaco se lo pasaban a Fertimex. Fertimex hacía fertilizantes, se los pasaba a la Conasupo y la Conasupo los distribuía en todo el país. En ese tiempo los fertilizantes tenían 46% del costo del mercado internacional. Entonces, podíamos el campo fertilizarse y había producción de alimentos. Claro. ¿Qué hicieron? Salinas de Gortari divide la empresa, presenta precios de transferencia, o sea, refinación, las refinerías, compran el crudo a PEP a precio internacional, Sí, o sea, $100. Entonces, ¿cómo nos sale a nosotros ya producir, no? Y así, bueno, el chiste es de que se rompieron las cadenas productivas. ¿Qué podemos hacer? Integrarlas. Las podemos volver a integrar y volver a producir Pemex, ¿no? fertilizantes. Hacer un solo Pemex, quitar los precios de transferencia y volver a unir las cadenas productivas. Hasta le conviene a los privados también. Tú vas por Coatzacoalcos, nosotros vamos seguido, y en Coatzacoalcos ves lo que fueron las grandes empresas que pensaron las petroquímicas, que privatizando, que cerrando las petroquímicas iban a hacer. Ellos empezaron a importar sus insumos que nosotros producíamos, pero ya no nos los compraban por caros. Tuvimos que cerrar las plantas y ahora resulta que ellas tuvieron que cerrar porque la importación ya no les dio. Ese asunto que estás tocando es muy importante porque aparte no nada más es dejar de producir, elevar los costos, sino la pérdida de empleos para trabajadores de Pemex, por ejemplo, que yo los veo sumamente pasivos y no me lo explico. Y por ejemplo, ahorita hace unos días sacaron el decreto de pajaritos, ¿no? De que ya no era parte de Pemex. Una alianza. ¿No? Ahora pasa uno aquí por donde antes era San Juanico, ya donde antes decía Pemex, ahora dice Bexichem, ¿no? Y bueno, los compañeros en Pajaritos, por primera vez hace 15 días, el jueves va a ser 15 días, hicieron una manifestación, hicieron correr al líder en una asamblea. ¿Pero por qué? Porque ya tienen el agua en el cuello. Claro. Porque ellos ya vieron que de los 2.500 trabajadores que trabajan en Pajaritos, la empresa solo quiere dejar 700. Entonces nosotros como técnicos y profesionistas que desde siempre hemos estado luchando por la defensa de la industria, en el 95 fuimos nosotros los que organizamos y presentamos la resistencia y posteriormente se generalizó y se logró que la petroquímica no se vendiera. Cedillo tenía programado para ya que Cosoleacaque estuviera vendido en abril del 96, ¿no? Y bueno, a pesar de todo ahí está todavía. Trabajan 2 plantas de 7, fueron desmanteladas, una de ellas se vendió a China,
como chatarra y trabaja perfectamente en China la chatarra que le vendimos. Claro, pero además fíjate, qué bueno que mencionas el asunto de China, porque ellos principalmente están haciendo, muy rentable su petróleo. Son los principales productores de telas que son básicamente hechas a base de petróleo, y ellos son los que tienen precisamente esas cadenas de valor, esas cadenas productivas trabajando para su crecimiento tan importante que ha estado durante muchos años. Bueno, y aquí lo que quería comentar a propósito de lo que decías y lo que ya nos relató también Silvia, es la importancia que han tenido los trabajadores petroleros en el desarrollo de este país. Claro. Y que obviamente no es recompensado de la misma manera, porque igual que a cualquier sindicato en nuestro país, pues la iniciativa privada, que es la gran vividora de todo el presupuesto nacional, como ya dijimos, 40 centavos de cada peso del ingreso federal provienen del petróleo y por lo menos 9-10 centavos en materia de electricidad. Bueno, estos grandes vividores, lo más que dan pues son 3-4 centavos de cada peso y se llevan toda la parte del león, toda la ganancia. Por eso, bueno, tenemos tantos millones de pobres, pero sí tenemos a 15 grandes magnates en las listas de Forbes. Esa es una parte del problema, ¿no? Y eso los que dan la cara. Así, bueno, pues porque no la pueden ocultar con todas esas ganancias, pues ¿cómo las ocultan? Porque hay muchos que las ocultan en paraísos fiscales. Pero una parte que fue sustancial para permitir ese robo en el país es cómo, desde que se desarrollan los gobiernos después de la Revolución Mexicana, se corporativizan los sindicatos. Y bueno, el de Pemex fue de los primeros que golpearon. Así como generaron toda una gran lucha y un gran apoyo a la iniciativa de expropiación de Lázaro Cárdenas, en los años 40 los golpes se sintieron duros en el sindicato petrolero, pero no fue el único, ¿no? Hay toda una historia en nuestro país de la lucha por la democracia sindical. Y aquí a propósito, para desmentir a los medios, ¿no?, que tanto insisten criticando a los maestros, cuando saben perfectamente que la gran mafia que hay en el sindicato de la educación, pues es lo que encabeza el Bester Gordillo, porque no se ha ido. Aunque la señora esté en el tambo, pues ahí están todos sus feligreses robándose las cuotas de los trabajadores, pervirtiendo todo el sistema educativo nacional, pero ellos se permiten echarle la culpa a los maestros. Yo escuché por ahí algunas sandeces en el programa de Carmen Aristegui, de Pablo Salazar Mendiguchía y de Denise Dresser, que la verdad es lamentable. Lamentable porque porque comparan al sindicato, a la lucha democrática de los maestros en la coordinadora con el sindicato charro, al hablar de que son parte del obstáculo para que desarrolle la labor educativa, cuando hay cientos, miles de experiencias en el sector público. Bueno, aquí Silvia es un ejemplo más de eso, de cómo los proyectos democráticos dentro de los sindicatos siempre han defendido toda esa parte de lo que es el sector público y la calidad del servicio que brinda, ¿sí? Porque es el compromiso que tenemos todos los que en algún tiempo hemos laborado en ese sector. O sea, ¿para qué es un servicio público? Pues para que se note la calidad de vida de la gente, ¿sí? Y entonces ahí le han entrado los trabajadores petroleros, le han entrado los trabajadores electricistas, le han entrado los maestros, le han entrado mucha gente en las oficinas públicas. Y la gente ve la parte de la corrupción, pero no se da cuenta que esa corrupción es alentada por las propias autoridades. No vayamos más lejos. Cuando entra Vicente Fox decían que iban a acabar con los sindicatos charros. Pues ¿cuál? El líder del sindicato petrolero, el Bester Gordillo en educación, los principales charros del país eran sus principales aliados. Claro. Y aunque están hable y hable de que van a modernizar el país, no acaban con ellos. Ahorita están muy interesados en ver cómo destruyen todo este esfuerzo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿sí? Pero ni por aquí se les ocurre que ya que metieron para hacer la finta al Bester Gordillo en la cárcel, hicieran una limpia de toda la porquería de lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la dirigencia pues, no los trabajadores en sí. Entonces, una parte que está pendiente en nuestro país es la parte de la democracia sindical, que necesariamente tendría que llevar algo más, la democratización de los procesos de trabajo. Entonces, es evidente que los trabajadores no opinan y no tienen forma, pues porque tienen rato. El que se asoma en cualquiera de los sindicatos le pegan unas tranquizas terribles, ¿no? Si lo hace a nivel con todo el valor humano de Silvia en cualquier área de trabajo, pues la despiden.
Y si se deja, pues ahí se pierde para siempre, ¿no? Para que vuelva a encontrar otra chamba está complicado. Entonces hay una represión terrible en el sector público, eso está clarísimo. Golpes y golpes a los trabajadores durante décadas, y obviamente también hay una sensibilidad en ese sentido. O sea, no tenemos los sindicatos tan combatidos que, por ejemplo, se generaron en los años 80. O sea, eso ya pasó hace buen rato. La otra parte es que de todas maneras, como dice Alfredo, los trabajadores se tienen que organizar, pero no nada más los trabajadores. Ahí nos tenemos que organizar todos, ¿no? Todos, porque bueno, ahorita le podemos seguir. Yo creo que sería bueno echar un cortecito ahorita para ver cómo le entramos a la parte final con el programa y con la compañía de Silvia Ramos hablando de política petrolera y bueno, para dónde nos movemos todos los mexicanos. Adelante. Transmitido también por Cero Televisión. Pues estamos ahorita comentando en el entretiempo aquí que la importancia de este discurso del PRI ahora, que súper patriótico, súper nacionalista, pues sí habría que hacer la advertencia que hace mucho tiempo que el PRI dejó ese nacionalismo, y particularmente lo dejó a partir de 1982, cuando decide abiertamente adoptar las políticas neoliberales. Ya había habido todo un proceso de austeridad y de cambio de los programas sociales y esto en el periodo de López Portillo, pero definitivamente esto se da con mucha mayor fuerza a partir del ingreso de Miguel de la Madrid, pues que literalmente despedazó el país y fue el que empezó todo este proceso de desincorporación de las empresas paraestatales. Toda la parte productiva que tenía el país pues empezó a desmantelar a partir de 1982. Incluso los reportes económicos son claros. El crecimiento en el periodo de Miguel de la Madrid fue del 0.64% del PIB en 6 años. Es una cosa terrible. Es el promedio más bajo de cualquier gobierno mexicano, ¿no? De ese tamaño fue tan demoledor el retroceso que hubo en ese tiempo. Y pues bueno, de acá para entonces, pues ya vemos que el PRI no ha cambiado muchísimo. O sea, sigue siendo literalmente lo mismo, sigue vendiendo al país. Todo lo que se acaba de dar el año pasado con la firma del Pacto por México, pues no es más que eso. O sea, ¿qué es la reforma laboral? Pues una reforma para que se precarice más el empleo, para que los trabajadores tengan menos prestaciones, pues no tengan seguridad social, no tengan empleo permanente, y pues en lugar de que haya menos desempleados, pues haya muchos más desempleos de los que hay ahorita. Y no solo eso, que haya mucho más empleo precario. O sea, este empleo que no tiene planta formal, que no tiene seguridad social, que no tiene permanencia laboral, ¿no? Esto es lo que están haciendo con la reforma laboral del año pasado, y que, bueno, cuyos resultados a la fecha, como comentamos al principio del programa, pues son nefastos, ¿no? Ahorita ya están reconociendo que van a tener un crecimiento pírrico. Empezaron con el 3.5, le fueron bajando gradualmente. Hace poco dijeron que 1.8, y hay otros que están diciendo 1.4. Pues quién sabe en qué vaya a terminar todo esto. Pero obviamente entre menos sea el crecimiento del país, pues menos van a ser los empleos que se generen, y menos los empleos formales que se generen, que eso es todavía lo peor, ¿no? Porque por ahí presentan un montón de cuentas raras con un desempleo de 2.6 millones, pero bueno, pues tenemos 4 millones de gente que no tienen remuneraciones salariales. Tenemos 1.4 millones de personas que están ausentes temporalmente, o sea que de cuando en cuando encuentran chambita. Tenemos 6 millones que les llaman no disponibles, pero porque ya perdieron el interés de buscar empleo, pues son desempleados. O sea, el desempleo real de este país podría estar tranquilamente los 15 millones de mexicanos, ¿no? Esto fue lo que originó tanto las medidas de Felipe Calderón como esta reforma que aprobaron el año pasado. Y la reforma educativa pues no se queda atrás. La reforma educativa no tiene nada. Es una reforma abiertamente administrativa que lo que está buscando es dejarnos sin menos maestros. ¿Y esto qué significa? Pues que se van a ir encima de toda la política educativa, y que entonces pues van a seguir haciendo lo que han estado haciendo los últimos años, generarle de este presupuesto que es un dinero de todos nosotros, una mayor transferencia a las empresas privadas que están en el sector de la educación. Entonces lo que está haciendo Peña Nieto en unos cuantos meses son cuestiones demoledoras que van a perjudicar de fondo a todo el país, y que de nacionalistas pues no tienen absolutamente nada. Son medidas para favorecer abiertamente los intereses de las transnacionales. Todo esto lo decimos a propósito de todos los comerciales que
cosas tan absurdas. Y bueno, uno ve luego a los artistas que se prestan a eso, pues se han de estar muriendo de hambre los pobres, no los entiende uno. ¿Cómo se pone a decir todas esas estupideces, esas sandeces y esas mentiras? Pues de que este gobierno está actuando en favor de la patria, ¿no? De eso pues no hay absolutamente nada. Y bueno, aquí vamos a seguir con la compañera Silvia, que pues nos va a presentar los datos en los que estábamos con el asunto de la petroquímica, las refinerías y demás. Y bueno, que nos haga algunos comentarios de cómo ve la iniciativa que presentó Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, otro de los argumentos que han utilizado para la privatización es que tenemos que importar gasolinas, ¿no? Y se rasgan las vestiduras. Pues ¿cómo no vamos a importar si en 30 años no construimos ninguna refinería? ¿Cómo no vamos a importar si es ganancia, si hay quien gana mucho con la importación de la gasolina, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad de producción de gasolina de 1.690.000 barriles. Y el año pasado solo estuvimos procesando 1.100.000 barriles, 116.000 barriles. Esto es, estamos dejando de procesar 500.000 barriles, que equivalen más o menos a 200.000 barriles de gasolina. Entonces ahorita estamos importando 400.000 barriles de gasolina. Producimos 400.000 barriles y importamos 400.000. Si nosotros produjéramos los 600.000 barriles, pues entonces tendríamos que importar mucho menos, ¿no? Y bajarían todavía más los costos de Pemex, ¿no? Que ya por sí son bajos, ¿no? Sí, entonces son argumentos que ellos utilizan para demostrar que somos ineficientes, incapaces y todo lo demás, ¿no? La otra cuestión es, requerimos inversión privada, ¿no? Si no, Pemex lo hace todo solito. Desgraciadamente no es así. Nosotros construimos las refinerías. A mí me tocó todavía el estar como inspectora recibiendo los equipos, ¿no? De la planta primaria 2 de la refinería de Tula. Nosotros construíamos, nosotros administrábamos, nosotros producíamos y no dábamos mantenimiento y no los necesitábamos a nadie, ¿no? Esta política neoliberal, lo primero que hicieron fue darles contratos, grandes contratos, y actualmente pues la gran cantidad de dinero se la llevan las privadas. Claro. En refinería tenemos un presupuesto muy pequeño. A Petroquímica le dejan solo un 2%, a PPQ, a PGPB solo también un 2%, a refinería le estaban dejando un 12%, ahorita este año parece que es de 18%. Y la gran tajada se la lleva Pemex Exploración Producción, que es la que está pues produciendo el crudo, ¿no? Nada más que el problema es que todo este dinero no lo hace directamente Pemex. Pemex renta plataformas, Pemex paga, por ejemplo, ahí en el Golfo de México, a la empresa Noble, los últimos 4 años, le pagó 30,000 millones de pesos por contratos. Y tú tienes la lista de todas las empresas que están trabajando ahí y todas se llevan 10,000, 12,000 anuales, ¿no? De millones de pesos, porque le trabajan a Pemex. O sea, por favor, que no nos digan que Pemex requiere inversión privada cuando son los privados los que están haciendo el trabajo y no lo están haciendo bien. Nosotros hablamos al principio de Burgos, ¿no? Nosotros teníamos pues, la producción de gas en Burgos. Se dieron contratos por 25 años, contratos de servicios múltiples. Y la producción de que nosotros la teníamos cuando la tomó Repsol, la tomó Petrobrasil, fueron 6 contratos de servicios múltiples que se dieron. La producción es mucho menor que la que nosotros teníamos. Pero además con es datos, por ineficiencia, ¿no? Con datos, claro. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Nos sacaron a la gente nuestra, con nuestra experiencia, trabajadores de base y sindicalizados y técnicos, y entraron ellos, contratan a los mismos trabajadores con salarios mucho más bajos, y además la producción bajó, ¿no? Entonces tenemos experiencias que demuestran que las empresas las transnacionales no son ni mucho más eficientes ni mucho más económicas que nosotros. Se quiere llevar la renta petrolera. ¿Qué quiere decir? Ellos dicen, no son estúpidos, ya quedamos de que son más bien malévolos, ¿no? O sea, lo están haciendo así. Ahorita tú sacas un barril de crudo en $6.13 y lo vendes en 100. Esa diferencia, bueno, y además te gastas como unos $10 en el transporte y demás, ¿no? Entonces dile tú que la dejamos en 20, dicen que son $15, déjalo en 20, se las deja, les damos chance. $20 cuesta el manejo del petróleo. Pero lo estás vendiendo a 100. Claro. Entonces le estás ganando $80. Lo que ellos dicen es que van a venir las privadas, nos vamos a seguir quedando con la renta petrolera.
Bueno, claro, y lo dice Lozoya hoy, ¿no? Claro, hay que pagarle, ellos van a cobrar, pero les vamos a quitar impuestos. ¿Ustedes creen que Shell, Total y todas esas empresas van a pagar lo que paga Pemex de impuestos? Pues claro que no. Obviamente no. Pues si aquí lo único que paga impuestos es Pemex, ninguno de ellos paga impuestos. Exacto. Entonces, que no nos salgan con el rollo de que requerimos inversión privada. Nosotros podemos hacer las cosas, las hemos hecho. Nosotros enseñamos a petroleros a trabajar. Venían petroleros de todo el mundo a ver cómo trabajábamos nosotros. Lo podemos volver a hacer. Y lo vamos a hacer, porque vamos a ganar esta lucha. Porque junto con los maestros, junto con toda la población, vamos a detenerlos. Porque yo sé que la gente, a fin de cuentas, en las encuestas que han hecho ellos, la encuesta del CIDE, las encuestas que hacen sus propios mercadotécnicos y todos esos, le saben que la gente no está de acuerdo. La gente no, a veces no entiende, pero dice, pues sí, que entre, pero que no vendan Pemex, ¿no? Claro. Es más allá de Pemex. Esto es más allá de Pemex, porque a Pemex parece que entienden por Pemex a la torre de Pemex, ¿no? Y a la torre de Pemex no le van a quitar un tornillo, bueno, ya le quitaron un edificio, ¿no? Pero en realidad, ahí está la torre, ¿no? No, son las actividades sustantivas de la industria, es la industria, es la soberanía nacional la que está en juego, ¿no? O sea, no es Pemex. Nosotros estamos en la lucha desde dos perspectivas. Primero que nada, por la defensa de la soberanía energética. Entendemos claramente lo que es estratégico para este país, pero también como trabajadores por la defensa de nuestra materia de trabajo. Como están los maestros ahorita en la lucha, en la defensa de su materia de trabajo, de su estabilidad en el empleo. Y nosotros le decimos a los maestros, no están solos, los petroleros, técnicos y profesionistas petroleros, estamos con ustedes hasta las últimas consecuencias y hasta la victoria siempre. Bueno, mira, me gustaría que nos aclararas esta parte que ellos han insistido de los contratos de utilidad compartida. Hay una información que se dio allí en el programa de Carmen Aristegui, de una reportera, Doris, ¿cómo Dorian? Dorian. Dolia Esteves. Dolia Esteves, es la que corresponsal en Estados Unidos. Que comentaba ella de que la forma como aseguran estas utilidades las empresas, y por ahí se vertió la información allí de un magnate del petróleo, es a través de que pues se fijen las reservas y todo, y a partir de ahí digan, aquí ya está asegurada mi utilidad. Esto está en discusión porque, bueno, se dice que con la reforma no va directamente sobre la renta petrolera, pero sí se van a generar contratos. Lo real es que esos contratos generan una utilidad y eso se tiene que garantizar de alguna manera. Al menos mi punto de vista personal es que claro que sí va a haber un compromiso de las reservas para asegurar las ganancias a las transnacionales, pero me gustaría escuchar tu opinión. Sí, una de las cosas a las que aspiran las grandes petroleras es a la contabilidad en sus acciones de las reservas de México, porque eso les aumentan las acciones, les aumentan mucho las acciones en su para ellos, ¿no? Cuando Evo llegó a Bolivia, lo primero que hizo fue rescatar esa contabilidad, ¿no? Resulta que Repsol tenía chorro de reservas, pero eran de Bolivia, ¿no? Entonces Evo se las quitó y les quitó las reservas a todos, y entonces las acciones de las empresas pues se cayeron en el mercado, ¿no? Aquí ellos te dicen muchas mentiras, pero ya lo estamos viendo en la realidad, porque ya hay contratos integrados que están trabajando en los campos maduros, ahora en Chicontepec, y van a salir otros para Burgos. Entonces ya hay contratos estos donde se llevan parte de la renta petrolera. Lo que se ha cuidado mucho hasta ahorita es, tú ven, Halliburton, Schlumberger, quien sea, haz la perforación y yo te pago porque perfores. Pero el crudo sigue siendo mío, ¿sí? Entonces, a pesar de que Halliburton es bastante caro, fíjense, Halliburton nos cobra a nosotros $1.5 million por cada pozo ahí en Chicontepec, mientras que a Venezuela en un campo similar le cobra $350,000, y en Texas está cobrando $250,000. A nosotros nos cobran $1.5 million por lo mismo trabajo. Pero es parte de la corrupción de Pemex, del que le hace el contrato y el 10% y todas esas cosas, ¿no? Entonces, estos contratos definitivamente, como los están planteando, son de risa que digan que no se llevan la renta petrolera, porque dicen, no, pues es que vamos a compartir, ¿no? Entonces ellos, lo que saquen, ellos nos van a decir cuánto sacaron, y de ahí nos van a dar el 30%. Pues sí, pero tú en vez de que digan, sacamos 100, sacamos 20, ¿no?
O sea, no jueguen, son hasta... ¿A poco les van a decir la verdad? ¿A poco les van a decir la verdad? No, pero aunque Tan se buenas las dijeran, gentes. pero aunque se las dijeran, o sea, de todas maneras están llevando la gran parte ellos. Claro. No, pero no van a decir la verdad. por eso, está pero vamos a clarísimo. suponer, o sea, suponiendo. Suponiendo sin conceder. Como dicen, o sea, se están llevando ya una gran parte. Es que además, no es tanto que se va a privatizar, pero ya gran parte está privatizada. Claro, eso es lo que hay que entender. Y ¿cómo se llama? Y ahora quieren ir por todo el resto del pastel. Y eso nos va a impactar muy fuerte a la gente. Perdón. Bueno, sí, pero aquí muy importante lo que está comentando Silvia. O sea, te meten un lenguaje disfrazado que dice que van a ir quedito cuando lo que están haciendo con lo que está planteando Peña Nieto es una reforma de fondo que va a vulnerar totalmente la soberanía del país en materia de estrategia petrolera. Eso es lo que están haciendo, pero están metiendo en el discurso otra cosa, o sea, en los medios está saliendo otra cosa, ¿no? Eso es lo grave, ¿no? Claro. Y bueno, ahí habría que ver qué iniciativas hay. Yo creo que sería importante que nos planteara qué cosas proponen ustedes y nos comentara esto que te decía del asunto de la propuesta del PRD. Bueno, nosotros los técnicos y profesionistas tenemos un proyecto alternativo de 8 ejes. El primero es que creemos que el desarrollo social nacional debe ser la prioridad para el reparto de la renta petrolera. La renta petrolera para beneficio de obviamente de la nación. La seguridad energética y desarrollo económico nacional, prioridades de la planeación a corto y mediano plazos. O sea, tenemos que partir de la seguridad energética como eje para que no nos pase lo que ellos quieren. Si se fijan, es absolutamente contrario a lo que plantea la de Peña Nieto. El tercero es un desarrollo tecnológico de petróleos mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo. A los institutos los destruyeron, al ININ, al IMP, al IEE. Necesitamos generar tecnología, necesitamos investigación. Eso es urgente. Reconstruir los centros de investigación. Reconstruirlo. Explotar y transformar en forma racional y eficiente los hidrocarburos. Yo acepto que Pemex tiene una gran deuda ambiental y social con las comunidades del sureste del país. Tenemos que pagarla y tenemos que hacer una explotación más racional y más sustentable. Se puede hacer y nosotros estamos por ese planteamiento. Que exigimos, bueno, también otro eje es administrar con autonomía, eficiencia y transparencia y sustentabilidad. Si no hay transparencia, si no hay sustentabilidad, si no hay eficiencia, si no hay autonomía, no vamos a avanzar. Debemos operar la industria petrolera con seguridad y respeto al ambiente y a las comunidades. El otro es respeto irrestricto a los derechos humanos laborales, porque nosotros hemos sufrido una gran represión tremenda. Un día ojalá hagan un programa sobre cómo hicimos para soportar 15 años y lograr después de 15 años lograr un registro sindical, ¿no? Fue muy difícil. Sería bueno hacer un programa sobre eso. Sí, también, no, es claro la lucha de los trabajadores petroleros técnicos. La gente la ignora y cuando se las platicas, se dicen, órale, no sabemos. Pues hacemos el así. compromiso, invita a los compañeros y nos Claro aventamos que un sí. programa sobre eso. Claro que sí. Y todavía tenemos 24 compañeros despedidos por el de haber cometido el delito de formar un sindicato, ¿no? Ya después de 4 años todavía están. Y por último, recursos petroleros para el desarrollo de los pueblos. La energía como un derecho de la humanidad. O sea, la energía no es para las transnacionales, la energía es para los pueblos. Esos son los 8 ejes. Obviamente hay un folleto, lo desarrollamos punto por punto, ¿verdad? Y bueno, pues cuando vayan a alguna plática de alguien de la Unión, pídanles el proyecto alternativo de reforma petrolera de los técnicos y profesionistas de Conseguimos Pemex. al compañero de la cámara para que lo centre. Ahí está. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que la iniciativa del PRD tiene una ventaja, que es que no modifican el marco constitucional, o sea, no hay reforma constitucional, que es el eje, y ya lo comentamos, de la otra, ¿no? Entonces, creemos que nosotros tenemos que irnos ahorita en la defensa sobre que no haya modificación constitucional, que dejen el 27 y el 28 como está, y que bueno, pues ya nos pelearemos después, y ya más adelante pues vamos a tener que organizarnos con todos, unirnos para renacionalizar Pemex en beneficio de la nación. Sí, organizarse por la parte reglamentaria, ¿no? Porque igual, ¿no? O sea, igual pasó en el 2008, decían que iban por todo, bueno, hubo una gran oposición, pero al final terminaron metiendo cosas muy graves también en materia de privatización del sector petrolero. Aquí el asunto, bueno, sí, plantear esta parte fundamental de que no se debe modificar la Constitución,
¿sí? Tenemos que mantener el control estratégico de nuestros recursos, pero también no dejarles espacio libre para que sigan haciendo todos estos grandes negocios, pues nada más empezando con todo esto que se piratea, ¿no? Que le están robando a la nación y que la gente ni siquiera se entera, ¿no? Las cantidades de energía que se están manejando todos los negocios criminales, y que se pretende aparentar pues como que es una cosa que no tiene nada que ver con los negocios de los grandes empresarios de este país, cuando todo el mundo sabe que la industria criminal está totalmente vinculada a los negocios de este país. Pues nada más los 40,000 millones de dólares que lava el narcotráfico, pues ni modo que se vayan al drenaje o a la basura, pues es obvio que están invertidos en las empresas de este país, y que esas personas que nos quieren hacer aparecer como los grandes promotores del desarrollo, pues no son más que unos vividores, ¿no? Unos vividores de la explotación intensiva del trabajo y de robarse los recursos de los pueblos. Porque eso es lo que tenemos como iniciativa privada, no nomás en este país, sino en todo el mundo, ¿no? Los grandes empresarios, eso es lo que son. Y aquí, bueno, ahora lo que pondríamos aquí a discusión con toda la mesa es, bueno, ¿para dónde van las medidas? Porque, por ejemplo, muy loable la labor de los compañeros del UNTIP, que han estado desarrollando un ejercicio pues a todo lo que se puede del territorio para exponer todo este fondo pues que tiene la privatización del petróleo, pero como que tenemos un poco desfases, ¿no? Comentaba hace rato Alfredo que bueno, entra un poco tarde el asunto de las entes, ¿no? Yo creo que más bien los compañeros pues se prepararon para lo que tenía que ver, sí, con la reforma en el sector educativo. Y en general lo que tenemos como experiencia en el país, pues es que, pues a veces con cierto éxito, a veces con ciertos problemas, hemos mantenido resistencias sectoriales en muchos lugares. Pero procesos de unificación de la lucha hemos tenido pocos. O sea, yo recuerdo, bueno, así la parte más fuerte, lo que se da en los 80s con la formación de las coordinadoras, cuando se crea el Frente Nacional de Defensa del Salario contra la Carestía y la Austeridad, el famoso FENDESCAC de los 80s, que bueno, intenta un paro en octubre de 1983 con mucha fuerza, ¿no? Para como se veían las cosas en ese momento. Pero fuera de eso, el movimiento sindical, bueno, tiene un declive importante después en los años 80, que solo se vienen a reeditar después del sismo del 85 aquí en la Ciudad de México. Y realmente las luchas más fuertes por defender nuestros recursos estratégicos se dan a finales del milenio, precisamente cuando entra un ensayo de reforma laboral de Ernesto Zedillo, y posteriormente el asunto de volver a insistir en la privatización de la industria eléctrica. Este gran frente, pues bueno, yo siento que a partir del 2004, que tuvo su punto culminante el 1 de septiembre de 2004, cuando pararon cientos de miles de trabajadores, después tuvo un descolofón terrible que finalmente llevó a que tuviera la oportunidad el Estado de reprimir abiertamente al Sindicato Mexicano de Electricistas, uno de los que estuvieron alimentando esa coordinación, y bueno, ahorita la está intentando sobre el magisterio. Y entonces estamos hablando de un panorama de que, bueno, ha habido un desgaste muy fuerte de los movimientos sindicales en este país, muy, muy fuerte. Al extremo de que, ¿cuál es la composición real de la clase obrera ahorita en nuestro país? Pues sí, hay muchos asalariados, pero esos asalariados cada vez más tienen menos una composición orgánica. La tasa de sindicalización, en el mejor de los casos, es del 10%. Y estamos hablando que al menos la población económicamente activa que reconoce el gobierno, pues son más de 50 millones de trabajadores. Alrededor de unos 51 millones. Pero claro, si le agregamos todos los que dicen que no están disponibles, pues tranquilamente podríamos andar llegando a los 60, ¿no? Claro. 60 millones de gentes en edad de trabajar y que no pueden encontrar un empleo, y que lo que les ha estado dando este país, porque no tiene un proceso de industrialización, al contrario, tiene un proceso de desmantelamiento de la industria, de desmantelamiento del campo, pues lo que les ha dado es la posibilidad de irse inmigrantes a Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos cerrando las puertas, pues porque también ya tiene un exceso de fuerza laboral. O sea, gritan y gritan los gringos de cómo son flojos los mexicanos, pero cómo se los chingan, se los han fregado durante décadas a los trabajadores mexicanos, ¿no? Y toda la utilidad que les han generado, ¿no? Toda la utilidad que les han generado. Entonces aquí tenemos el problema, pues sí, de que tenemos muchos trabajadores, pero la mayor parte de esos trabajadores están agrupados alrededor de los negocios familiares. ¿Cómo le podemos hacer para que entiendan los trabajadores que todavía tienen una planta permanente
pues que sus posibilidades de que tengan esa planta cada una van a ser menores y que no van a ganar nada con agachar la cabeza. ¿Y cómo les podemos hacer entender a todos los demás trabajadores informales, precarios del país, que solo va a haber esperanza si se deciden a luchar por un empleo constitucional? Un empleo que no respete el gobierno y que no respetan tampoco las grandes empresas. Y en ese escenario, pues la parte más fuerte que tenemos para los próximos días es el 1 de septiembre, que ahorita con todo este asunto de cómo está el jaloneo entre la tremenda fuerza que generó la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno, que ya aventó por delante la modificación del artículo constitucional, pero que está buscando qué más logra avanzar y que va a ser una lucha permanente los próximos meses y años. Bueno, está la convocatoria el 1 de septiembre, que debe ser una gran convocatoria, pero no nada más por defender la educación pública y gratuita y por defender el empleo de los maestros, porque yéndose los maestros, pues ¿quién va a dar las clases? O sea, ¿a poco le vamos a querer al gobierno que su iniciativa privada va a suplir a los maestros públicos? Pero pues ni de casualidad, la iniciativa privada es para hacer negocios, y eso lo hemos visto montones de veces, y además para hacer negocios a costa de malos rendimientos que al cabo se los puede pagar el pueblo. Eso es lo que es la experiencia que nos deja el sector público a muchos. Bueno, está eso el 1 de septiembre y está lo del 8 de septiembre. Bueno, si a Alfredo le parecía tarde lo de los maestros, pues lo del 8 de septiembre por parte del Morena se ve como lejísimos, ¿no? Y sin embargo está claro, porque se siente el descontento por todos lados, aunque no haya frentes aglutinados, hay mucho descontento en el país. Ahí están las insurgencias que están dando en los estados de Guerrero y de Michoacán, de la gente que está harta del narcotráfico y de tanto saqueo. Hay muchísimo descontento en el país. Bueno, ¿cómo lo ves en este sentido, Silvia? A partir de la lucha del petróleo, ¿cómo se podría generar esto? ¿Qué más se tendría que hacer después del 8 de septiembre? ¿Cómo se tiene que pronunciar el 1 de septiembre para que pueda avanzar la defensa del país? ¿Y qué más debemos de hacer todos los grupos para estar allí unidos como realmente lo deberíamos de estar, para enfrentar algo que ya es pues una emergencia nacional? Sí, es una emergencia nacional. No estamos solos, lo que hay es muchas luchas desarticuladas. Yo mencionaba hace rato, está la policía comunitaria, la CRAC, marchando en Guerrero armados por la defensa de la soberanía energética. Está el Movimiento Urbano Popular marchando el 13 de agosto por la defensa de la soberanía energética. Está incluso el EPR sacando sus videos diciendo, si privatizan, no será, si no es de los mexicanos, no será de nadie, ¿no? Está el 132 convocando, el SME, están muchas organizaciones. Hubo un encuentro en Santa María, Zacatepec, Puebla, donde fueron más de 104 organizaciones y más de 1.200 participantes, en donde se acordó luchar contra la soberanía energética. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí hay mucha resistencia por todos lados. Lo que nos falta es coordinarlas, ¿no? Ese es el reto, yo creo que ese es el reto que tenemos. Por lo pronto hay ya convocatorias establecidas, la del 1 de septiembre, que hay desde la de los compañeros que plantean volver a salir de revolución a ir al Congreso, ¿no? Hasta la de la UNT que plantea marchar. Yo creo que aquí hay que decir que vamos a respetar toda forma de lucha. Los que quieran ir a marchar, tranquilamente y demás, que lo hagan, pero que lo hagan. Y que los que quieran ir a marchar con toda entendiendo que esta es una lucha de clases y que por lo tanto puede haber violencia, pues que lo hagan, ¿no? Que cada quien luche. Violencia del Estado, ¿no? Porque aquí, claro, violencia por parte del Estado. Las provocaciones las preparan ellos, ¿no? Sí, no, porque tú vas y son ellos los que te pegan con todo lo que ha hecho Mancera, con su estrategia de control de manifestaciones y todo eso, ¿no? Que tiene ya todo un plan de cómo desmovilizar. Entonces, bueno, lo importante es que tratemos de coordinarnos. Hay espacios, en Belisario Domínguez nos estamos reuniendo varias organizaciones para tratar de conjuntar estas fuerzas. Entonces está la marcha del 31, el día 31 va a haber una marcha saliendo a las 12 del día, donde marchan los maestros y el SME y todos, contra la reforma energética. Los maestros están muy claros, ellos han dicho que la marcha del 31 es contra la reforma energética y la del 1 de septiembre es contra la reforma energética, independientemente de que ellos están luchando también por la defensa de su materia de trabajo, ¿no? Entonces yo considero, el reto es cómo coordinar. ¿Y la del primero cómo la están anunciando? Pues yo he visto 5 convocatorias diferentes, ¿eh? Desde el de la ONT,
que es pues hacer una marcha tranquila, desde los, pero o sea, de todos los grupos y de todos lados está viendo convocatorias, muchas convocatorias. Hay gente que viene de provincias. ¿La de los maestros cómo va a ser? ¿El primero? La del primero, la de Oaxaca dijo que ellos marchan. Uh-huh. Y la del 31, yo creo que va a ser muy grande la marcha del 31. Entonces, pero lo importante es que sigamos coordinándonos para establecer qué acciones vamos a hacer. En el caso, yo decía, por ejemplo, una idea que estamos planteando es, vamos a decirlo claramente a los diputados y senadores. Tienen nombre y apellido y tienen casa. Y sabemos dónde viven. Somos muchos en la resistencia. Podemos adoptar cada quien a un diputado y decir, la verdad, vamos a seguir. Tu fuero te dura 3 años. Si es que ya es menos, ¿verdad? Porque es un año menos. Uh-huh. Si tú votas en contra en contra de la nación, a favor de una reforma privatizadora, tus hijos, los hijos de tus hijos y tú, cuando te vamos a dar seguimiento, y donde te pares serás repudiado, tendrás que irte del país, tendrás que irte de aquí, porque aquí no vas a tener lugar, ¿no? Y que ellos sepan que vamos a publicar sus nombres, que vamos a darle seguimiento, que les vamos a hacer scratching, que no los vamos a dejar, que ya basta de tanto atropello a nuestros derechos, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí también habría que recordar que, bueno, aunque en el papel ellos están haciendo modificaciones a la Constitución, pues la Constitución también es muy clara en varios artículos y señala la forma como pueden ser castigados. De manera particular, el artículo 39, que señala que la soberanía reside en el pueblo, pero además está el 135, que deja bien claro que no se pueden hacer reformas que vayan en retroceso hacia los intereses de los mexicanos. Entonces, ahorita a lo mejor lo logran, a lo mejor no lo logran. Esto va a ser una lucha a no dejarnos, ¿no? A entender que estas cosas no se solucionan con un voto ni nada más con ir a un mitin o a una movilización. Es un esfuerzo generalizado hasta impedir que avance la reforma energética. Eso es lo primero. Pero igual, aunque lo lograran hacer, que quede muy claro que en el momento en que el pueblo vuelva a conjuntar las fuerzas suficientes para cambiar el gobierno, todo eso va a ser echado abajo y los traidores pues van a tener que pagar sus culpas. ¿Ustedes qué tendrían que decir, Omar, Alfredo? Pues yo nada más quisiera terminar recuperando una reflexión que hacía Silvia hace rato sobre que estamos viviendo tiempos históricos y que nosotros ahora nos toca defender la patria como lo defendieron algunos otros ya hace muchos años. Sí, efectivamente, estamos en otro momento importante de la historia de México y del mundo. Se está dirimiendo de nueva cuenta la posibilidad de recuperar para las grandes masas explotadas de toda la vida durante muchas centurias por los mismos, que nada más se cambian el traje y los colores, pero que ha sido la misma clase explotadora de toda la vida. Esa que narra Carlos Marx con toda precisión y claridad en sus textos. Yo creo que estamos en un momento precisamente de definición política importante a nivel internacional y México tiene que jugar su papel. Los mexicanos tenemos que estar a la altura y también recordar que ahí en la Constitución está planteado que los traidores a la patria van al paredón. Que no se nos olvide. Aquí tiene que haber una revolución y una revolución que transforme de fondo. Y todos los traidores a la patria, todos los que se la han jugado en contra del pueblo de México, tienen que ser llevados ante la justicia. Tienen que pagar por todo el daño que le han hecho a millones de seres humanos que nos han sumido en la miseria, en las limitaciones, en la tristeza, pero también que con sus actos han logrado que salga la dignidad, salga las ganas de luchar y las ganas de transformar. Estamos en ese momento y todos tenemos que aportar lo que nos toque. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy en el programa Acúfenos del Arrabal. Como ya mencionamos, hoy iniciamos una importante experiencia en el asunto de llevar la imagen también para que pues tengan ustedes la comodidad de estarlo viendo allí a través del YouTube. El programa del día de hoy. Estamos buscando que los siguientes programas también pudieran ser ediciones similares o parecidas
Para la próxima semana vamos a tratar el problema de la educación. Bueno, estamos aquí entonces nos vemos la próxima semana. Agradecemos al compañero Iván Amezcua que nos apoyó en los controles técnicos de la radio, al compañero Javier Molina que nos apoyó aquí en la parte de la imagen. Agradecemos la presencia aquí de la compañera Silvia Ramos y el apoyo como siempre de Alfredo Ramírez y el compañero Omar Sandoval. Un servidor de ustedes, Pedro Martínez. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.